Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Bueno, como veis, estamos ahí donde comentábamos ayer, atacando la línea bajista principal ahora mismo. Vamos a ver luego las diferentes temporalidades, porque también el gráfico semanal tiene una pinta técnica muy interesante. Pero primero vamos a comentar la noticia de ayer de que Strategy compró 34.164 bitcoins, superando ya los 800.000 Bitcoin en cartera. En total tiene 815.067 Bitcoins. No solo no ha dejado de comprar, sino que ha acelerado las compras últimamente y tiene intención de seguir haciéndolo. Lo digo porque si recordáis, no hace tanto tiempo había un montón de gente que decía que MicroStrategy la iban a liquidar cuando cayese de 70.000 o lo que sea. Ha caído a 60.000 y lejos de que la liquiden, lo que ha hecho ha sido comprar más. Si tuviese alguna posición financiera delicada, no se dedicarían a comprar más Bitcoin. ¿Vale? Entonces, toda esa gente que ha difundido que iban a liquidar a MicroStrategy y que habla en contra de MicroStrategy, evidentemente no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Entonces, fácilmente, eh, dándole una pensada a eso, pues os daréis cuenta de que esa gente que estaba difundiendo esos comentarios de que iban a liquidar MicroStrategy, o bien eran unos ignorantes, con lo cual habría que descartarlos definitivamente como fuente de información, porque si son unos ignorantes van a volver a decirte cualquier cosa que no tienen ni idea de lo que están hablando. O si no eran ignorantes y sabían perfectamente lo que estaban haciendo, estaban intentando engañar a la gente para que vendiesen sus Bitcoin. ¿Vale? Cualquiera de las dos cosas es para que a esa gente se le tache de la lista ya. ¿Vale? Lo digo para que hagáis una reflexión, cojáis a la gente que estaba diciendo eso y automáticamente no sigáis a esas personas, ¿vale? Porque no saben de lo que están hablando. O si saben, lo están haciendo con malas intenciones. Bien, dicho esto, pues MicroStrategy va a seguir comprando, está drenando liquidez y está facilitando que en cuanto haya un aumento de la demanda, el precio se va a disparar. ¿Por qué? Pues porque está absorbiendo toda la oferta que sale en esta zona. Entonces, absorbiendo toda la oferta que sale en esta zona, está secando el mercado de oferta. Y evidentemente el precio no reacciona porque tampoco es que haya una demanda adicional, aparte de lo que está absorbiendo MicroStrategy. Pero en algún momento va a haber demanda adicional, como ha ocurrido en otras ocasiones. Cuando hemos tenido subidas porque la gente ha visto oportunidad en Bitcoin, la demanda, la presión de la demanda ha aumentado. Y cuando aumenta la presión de la demanda y no encuentra contrapartida, no le queda más remedio que subir los precios para seguir comprando. ¿Vale? Y eso es lo que seguramente ocurrirá no tardando mucho. Y cuando veamos esas subidas de precio y no tengamos explicación, la explicación está ahora, en que está absorbiendo toda la oferta MicroStrategy. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a mirar lo que está haciendo el mercado. Como veis, el petróleo cae un poquito, pero sigue manteniéndose alto. En cuanto caiga el petróleo a 90 o por debajo de 90, habrá un aumento de la demanda de todos los activos, incluido Bitcoin. Y las bolsas se mantienen bien. Alcista, ayer cayó algo, pero fue recuperando durante toda la sesión y cerró en la parte alta del día y hoy está otra vez subiendo y da la sensación de que se va a ir hacia la zona de 7.200, 7.220 el SP500. También recupera el DAX alemán en el día de hoy un 0,63%. Los mercados no parecen estar demasiado asustados a pesar de que el petróleo se mantiene alto. Con lo cual, si el petróleo baja, y los mercados no están asustados con el petróleo alto, cuando el petróleo baje, los mercados se van a disparar otra vez. Así que estamos en una situación bastante propicia para que se produzca esa ruptura de la línea de tendencia bajista a la que ya estamos atacando ahora mismo, como veis. Todo dependerá de a la tarde cómo abra Estados Unidos. Evidentemente, si Estados Unidos a la tarde abre mal, fracasaremos en la ruptura de la línea, pero todo apunta a que puede ser hoy el día. A nada que el mercado de Estados Unidos esté estable hoy a la tarde y no tengamos algún susto, apunta a que hoy puede ser el día de romper esa línea de tendencia bajista y ir hacia la zona de los 78.738, que también es una resistencia muy importante, porque después de esa resistencia
no hay mucha resistencia hasta la zona de los 84.500. ¿Por qué? Pues porque aquí cayó muy en vertical. En esta fase en la que perdimos la zona de los 85.000, cayó muy rápido y no dejó nada más que una zona de pequeña resistencia aquí en los 78.738 con las velas del día 1, 2 y 3 de febrero. El resto fue caída. Entonces, a partir de esa zona de 78.738 no hay nada de resistencia hasta que no nos crucemos con alguna línea como esta línea azul o hasta que no nos crucemos con esta zona de los 84.700 que era el mínimo de el suelo que estaba haciendo en esta zona, ¿no? Que al final fracasó, pero que era un doble suelo, ¿vale? Y fracasó porque lo perdió al final, pero también era un doble suelo en aquel momento. Recordad que para que una figura sea un doble suelo, no se tiene que confirmar que luego sube, porque si no, tendríamos ratio de acierto de las figuras del 100% y eso no existe, ¿vale? O sea, aquí se cumplieron todas las características de un doble suelo, con la ruptura incluida, pero fracasó porque si cogéis cualquier manual de análisis técnico o si entendéis lo que significa el análisis técnico, es un análisis de probabilidad. No todos los dobles suelos se terminan por confirmar y dar un movimiento alcista. Si no, tendríamos una predicción del 100%. Cada vez que habría un doble suelo, siempre subiría el precio. Y eso no existe. Hay un 20% de veces que no funciona. Pero tenemos otro doble suelo ahora, seguido del anterior, y dos dobles suelos seguidos que fallen sí que es muy complicado. Sí que el porcentaje de probabilidad es bajísimo, porque si estamos diciendo que el 80% de las veces funciona la figura y el 20% no, si acaba de ocurrir una que no funciona, dos seguidas, pues tienes una probabilidad seguramente del menos del 5% de que ocurran dos seguidas que no funcionen. ¿Vale? Por lo tanto, hay una probabilidad ahora mismo del 95% de que esto sea un doble suelo que finalmente nos dé un resultado positivo. ¿Vale? Y nada, pues estamos en ello. Como digo, atacando ahí esa zona, vamos a ver si somos capaces de pasarlo en el día de hoy. Ya digo que vendría muy bien la ayuda de Estados Unidos a la tarde con un comportamiento positivo. Tampoco hace falta que se dispare, pero simplemente con que no caiga, muy probablemente esta tarde tendremos fuerza suficiente para romper esta línea y avanzar hacia la zona de los 78.738. Si vamos al gráfico semanal, la vela semanal va fenomenal también. Cuarta semana seguida de subidas hasta el momento en una situación de guerra, cuidado, ¿vale? Que no se nos olvide. Cuarta semana seguida, eso es muy significativo. Si juntamos eso con lo que está pasando con Strategy, es que solo hay que unir los puntos. Se está drenando una liquidez de forma brutal. MicroStrategy en poco más de un mes y medio ha comprado casi 80.000 bitcoins. Casi 80.000 bitcoins. Yo creo que es, no sé cuántos bitcoin ahora mismo se emiten nuevos al año. Vamos a hacer un cálculo. Vamos a ver, voy a coger una calculadora aquí. Vale, al día son 450 aproximadamente por 365. 164.250 se emiten nuevos este año. Y ya ha comprado MicroStrategy cerca de 80.000. Casi la mitad de la nueva emisión. Está absorbiendo bitcoins a una marcha tremenda. Es decir, posiblemente para mediados de año o, bueno, un poquito más de mediados de año habrá absorbido toda la oferta del año nueva. O sea, drenando liquidez de la zona en esta zona de mínimos, cuando ya mucha gente ya venía vendiendo y había vendido pensando en que este año iba a ser bajista, quiere decir que la presión vendedora aquí es mínima. Ya lo dijimos cuando estábamos en la zona de 65, 67.000, que no se veía presión vendedora, a pesar de que estábamos en unas circunstancias, la verdad es que muy malas, con la bolsa cayendo, con todo abajo, con la guerra abierta. En esas semanas no había presión vendedora, en esas primeras semanas de la guerra en Bitcoin. No había presión vendedora en 65, 67.
ha salido un poco de presión vendedora en la zona de resistencia de los 70, 72, 73 que la está absorbiendo MicroStrategy. Pero ya por encima de eso no hay mucha presión vendedora. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto presione un poco la demanda, que ahora mismo no está presionando la demanda, el único que está presionando un poco es MicroStrategy, pero no hay una demanda general. Nadie está tan positivo como para decir to the moon ahora mismo. Cuando hay un sentimiento to the moon, que lo habrá porque siempre hay fases de mercado en que hay gente que se engorila y se pone muy alcista, cuando hay ese sentimiento muy alcista y hay una presión de la demanda, se va a encontrar con que no hay oferta. No hay oferta en estos precios. Y tendrá que irse a buscar la oferta a 90.000, a 100.000, donde sí habrá oferta, claro. Todos los que han estado comprando en 60.000 o en 70.000, pues en esa zona sacarán beneficios. Ahí sí habrá oferta, pero tendrán que ir a buscarla a ese precio, no la encontrarán en esta zona. Entonces la subida será rápida hacia esos niveles, hacia niveles donde alguien esté dispuesto a vender. ¿Vale? Ahí sí saldrá oferta y se tendrá que reacumular de nuevo en esa zona, habrá retrocesos, evidentemente, pero ahora mismo ya estamos marcando claramente una zona de suelo. La zona esa de los 65.000 ha sido una zona de suelo con ese pico mínimo de 60.000 que tuvimos ahí en la caída esa vertical que tuvimos, pero yo creo que ya está. O sea, nos está dando el mercado una señal clara. 4 velas semanales seguidas alcistas en una situación tan complicada, algo quiere decir, ¿vale? Ya digo, hay que unir los puntos entre eso y que está comprando a lo bestia Strategy, pues la cosa pinta bastante bien, ¿no? En el diario, como digo, estamos ahí a la espera, estamos muy, muy cerca de romper. Vamos a ver si lo conseguimos. Tiene que ser al cierre, ya sabéis. No vale con que durante la tarde estemos en 77.000 y luego se vaya para abajo. No vale. Tiene que cerrar por encima de la línea y sobre todo, para mí, me valdría un cierre por encima de los 77.200. Si cierran 77.200 o 77.300 o por encima, ya sería una ruptura porque no solo estaría rompiendo la línea bajista, sino que estaría rompiendo los cuerpos de la vela del día 17 y día 18, que nos lo dejó ahí también como resistencia. Así que ese es el objetivo para el día de hoy, acabar por encima de 77.200. Si no lo consigue hoy, pues vamos a ver si mañana. Está en la disposición perfecta para hacerlo. Gráfico horario, pues también dibujando una figurita, como veis, aquí de hombro, cabeza, hombro, invertido. Y está a punto de romperla también ahora, como veis, en esta vela horaria. Ha roto las líneas bajistas que teníamos. Esta es la que dibujábamos el fin de semana, el domingo creo recordar. Vamos a quitarla de ahí. Segundo. Esta la vamos a eliminar ya. La otra la vamos a dejar de momento por si acaso, no siendo que retroceda el mercado y se apoye en ella, pero en principio la rompió ayer a la tarde cuando abrió Estados Unidos, tuvo ahí sus dudas durante varias horas, pero luego salió hacia arriba. Luego ha estado corrigiendo un poquito durante la noche y ha vuelto a avanzar y a intentar subir hacia niveles superiores. Aquí el gráfico horario, pues la resistencia que tiene ahora mismo con la que está luchando es esta zona de los 76.500 aproximadamente o 76.450. Luego tiene aquí otra pequeña resistencia en 77.030 aproximadamente y luego ya estaría esta de aquí que es los máximos del otro día en 78.000 aproximadamente. Y esas son las zonas que tiene que superar en el gráfico horario para ir hacia arriba. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, lo tenemos en 60,23, subida fuerte de la dominancia estos dos últimos días. Ya sabéis, ha habido eh, un hackeo en Aave, en un protocolo de, bueno, no sé, algo de Aave, eh, de finanzas descentralizadas. Al final, pues ha caído mucho. Esta también tiene su cierta ponderación. No es que de las que más pondere, pero tiene su cierta ponderación. Ha rebotado un poco en el día de hoy, pero la caída ha sido fuerte. Cardano en los mínimos repite. Seguramente rebotarán todas ahora que está rebotando Bitcoin. En el caso de BGB cayendo un 0,68%, también cerca de los mínimos. BNB recupera un poquito, pero todavía no avanza, aunque también tiene pinta de empezar a recuperar, igual que hemos visto en el gráfico de Cardano. Ethereum baja un 0,47%, ha estado comportándose mal estos últimos días. Esto es lo que hace también
que Bitcoin haya recuperado, ha caído a la zona de soporte. Ya sabéis que Ethereum pondera de las que más, entonces en la dominancia es la que más influencia tiene. Es posible que haya caído porque están empezando a salir informes también que desmienten la amenaza cuántica también. O sea, aquello que se comentó hace una semana, pues ha habido informes que dicen que ciertos algoritmos que se utilizan en la criptografía de Bitcoin eh, estamos muy lejos de ser susceptibles a un ataque cuántico, ¿vale? O sea que igual pues se había comportado bien Ethereum porque estaba llevando a cabo actualizaciones para ser resistente a la tecnología cuántica, pero parece ser que la amenaza no es tan inminente como nos querían hacer ver, como ya hemos dicho, por otra parte, nosotros hace ya mucho tiempo, ¿no? Que la amenaza se exagera y que hay muchas medidas para tomar, que ya son, además que ya hay medidas, lo que pasa es que no quieren llevarse a cabo para no precipitarse y hacer cosas que luego nos arrepintamos, como lo de dejar bloqueadas monedas o hay una alternativa ya para dejar bloqueadas las monedas inactivas, pero no se quiere tomar la decisión tan rápido porque, entre otras cosas, no es unánime, hay gente que prefiere hacerlo de otras maneras, entonces no hay prisa contra la tecnología cuántica de momento, aunque nos lo quieran vender como lo contrario, ¿no? Solana cayendo y marcando mínimo también. Tron 0,92 abajo, después de tocar la línea de tendencia parece que se va hacia atrás, como veis. XRP rebota un 0,32, pero ya veis que también pues, ha retrocedido estos últimos días. Y Zcash 0,88% arriba. No sé si todavía ha encontrado suelo. Yo creo que todavía podría caer más hacia la zona de 0,003745. Así que veremos a ver. Y por lo demás, pues nada, dejamos ahí el mercado, como digo, ahí a las puertas de la línea de tendencia, atacándola, ahí en 76.516 ahora mismo. Cualquier cosa que lleve a los mercados para arriba puede haber un salto tremendo en la cotización de Bitcoin. Las liquidaciones del otro día de los cortos fueron solo el principio, ya lo dije. Hay muchos más cortos todavía que liquidar. Eh, los largos, la gente en general no está en largo. La gente en general sigue creyéndoselo del ciclo de los 4 años. Es como no sé, una especie de, no sé qué decirlo, la verdad. Eh, y bueno, pues eso hace que nadie se ponga en largo y siga habiendo cortos y las caídas de la corrección de estos 2 días, el fin de semana, el 18 y 19, pues seguramente hicieron que más gente se abriese posiciones cortas pensando en que ya nos vamos para abajo, ahora sí. Y no, o sea, seguramente estaremos otra vez con posiciones cortas altísimas y cuando superemos la zona de los 78.738 veremos liquidaciones masivas. Si el otro día se liquidaron 800 millones, cuando superemos los 78.738 no me extrañaría que nos acercásemos a los 1.500 millones de liquidaciones de cortos o más, ¿vale? Así que bueno, pues eso es lo que tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.